Buenos días, soy el doctor Eduardo de la Fuente Rocha de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Voy a tener el agrado de presentar el trabajo titulado La lucha de las contradicciones en la subjetividad. Los seres humanos vivimos habitados por la contradicción. Tomamos una postura ante la vida y simultáneamente la vamos traicionando, experimentando la contraria. La lucha de estas contradicciones es una constante en nuestros pensamientos, emociones y acciones. Estas contradicciones aparecen de pronto, irrumpiendo en nuestros actos y expresiones sin que podamos evitarlas. Cada una de estas contradicciones guarda en sí el deseo de eliminar o someter a la parte contraria, al tiempo que le teme y le somete, y se le somete. A partir de este supuesto se desarrolla el análisis de un caso particular, observando si este supuesto se comprueba para un individuo específico y la manera como se presentaron tales polaridades y el efecto que, en el sujeto analizado, produjeron. El caso analizado es el del escritor, filósofo y periodista Albert Camus. Se utiliza como metodología el análisis cualitativo en un estudio de caso, sustentado en sus datos biográficos, en sus hechos y en sus propuestas ideológicas, dentro del marco teórico de la teoría de los complejos y en la teoría de la psicología profunda de Carl Gustav Jung. Albert Camus nació en 1913 en Argelia, en una familia de inmigrantes. Todavía no cumplía el año cuando murió su padre, Lucien Camus, por lo que su madre se trasladó a vivir a la casa de la abuela del niño. En el medio en que transcurrieron sus primeros años, no hubo estímulos culturales. Esta limitante se disolvió al recibir Albert Camus una beca para iniciar sus primeros estudios en una escuela particular. Es decir, que la posibilidad de aprender se sustentó en un hecho desgraciado, constituyéndose una contradicción, aunada a la diferencia de nivel cultural existente entre la escuela y la familia iletrada, así como las marcadas diferencias entre los hijos de la burguesía que asistían a esa escuela particular, en contraposición de las carencias económicas del grupo familiar de Albert y la pobreza del barrio donde se desarrolló. De aquella época quedaron dos recuerdos en la mente de Albert. Por una parte, la muerte temprana de su padre y la narración que le fue hecha del rechazo de su padre al presenciar una ejecución capital. Esto se manifestará posteriormente en su rechazo a la pena de muerte expresada en su obra Reflexiones sobre la guillotina de 1957 y su dolor e indignación ante las pérdidas humanas. Durante los primeros 16 años, además de haber sido un excelente alumno, fue un buen periodista. Sin embargo, a los 17 años se le manifestó una tuberculosis que lo apartó del ejercicio. Fueron estas experiencias lo que le impulsaron a manifestar su desacuerdo, escribiendo sus primeros trabajos a los 19 años, en los que señalaba los problemas e injusticias sociales a los que estaban sometidos los musulmanes de Cabilia. Se graduó en Filosofía y Letras, pero no consiguió que se le permitiera ser docente debido a su tuberculosis. Posteriormente, tampoco se le permitió incorporarse al ejercicio en 1939 por la misma razón. Contrajo nupcias a los 21 años, pero su matrimonio no duró porque se vivieron muchas infidelidades por parte de ambos. El tratar de encontrar un lugar para sus propias experiencias de pobreza y marginación llevó a Camus a escribir, organizar y montar obras de teatro dirigidas a los trabajadores y a sus familias, en el Teatro del Trabajo y posteriormente en el Teatro del Equipo. Sus obras se oponen a las formas de vida represivas y promueven en el ser humano la adhesión a ciertas partes valiosas de su ser. La subjetividad de Camus queda constituida por la vivencia y la presencia permanente en su mente de las oposiciones y contradicciones. Una parte representa a los sometedores que discriminan, que lo hicieron sentir dolor en la marginación, y otra representa al ser desvalido económica, social y corporalmente que sufre los rechazos y la segregación. Para Carl Gustav Jung, dentro de la estructura psíquica de cada sujeto, el ego presenta puntos de vista que le permiten articular su pensamiento y actuación con las demandas de su medio. Simultáneamente existen en otra parte de la estructura psíquica llamada la sombra, la que presenta pensamientos opuestos y contradictorios a los utilizados por el ego.
así que tiene como función la integración de dichas contradicciones para lograr un mayor equilibrio en la constitución psíquica del sujeto y por lo tanto su desenvolvimiento en la vida. Albert Camus no estaba de acuerdo con las formas de pensamiento que sostenían que había una finalidad en la historia y afirmaba que estas filosofías separaban al ser humano de su propia naturaleza. Así lo describe en su libro El mito de Sísifo, en el que desarrolla su postura ante el absurdo que hace que los seres humanos quedemos aislados de nosotros mismos, generando la extrañeza de nuestra propia naturaleza. Camus señala, quizá podemos alcanzar el inaprensible sentimiento de lo absurdo en los mundos diferentes, pero fraternos, de la inteligencia del arte, del vivir o del arte simplemente. El final es el universo absurdo. Camus, 1995. Este filósofo nos dice al inicio del capítulo 1 en su libro El hombre rebelde. Así, el movimiento de rebeldía se apoya al mismo tiempo en la negación categórica de una intuición juzgada intolerable y en la certeza confusa de un derecho justo, más exactamente, en la impresión en el hombre en rebeldía de que tiene derecho a. La rebeldía no renuncia a la sensación de que uno mismo, de cierta manera, tiene razón. Camus vivió en carne propia estas amenazas y señalamientos de los que mantenía el control y del poder. Observaba estas oposiciones en su medio. También algunas contradicciones habitaban en su mente. En su libro El revés y el derecho de 1935 muestra el contrapunto que se presenta entre la nostalgia de sus años de infancia con las figuras relevantes de su familia, donde haya un verdadero sentido de vida en contraste con las manifestaciones irracionales de experiencias que muestran el aparente y fingido interés por el semejante. La experiencia constante de estas contradicciones en su vida lo llevaron a salir del Partido Comunista. También por sus escritos fue marginado por el gobierno general de Argelia impidiéndole conseguir trabajo. No se le permitió entrar en la milicia. Instalado en París, continuó su lucha. Durante la posguerra, apoyado en los valores de la verdad y de la justicia, sostuvo una mirada independiente de la izquierda. En 1951 se opuso a las ideas planteadas por algunos marxistas, lo que resultó en el rechazo que recibió de ellos, entre los que se cuenta a Jean-Paul Sartre. Los opositores, en su deseo de someter al discrepante, lo marginaron porque le temían. Por otra parte, los personajes sometidos que pueblan el mundo interno de Camus valoran el amor de los seres queridos y la belleza del paisaje y al mismo tiempo guardan un gran enojo en contra de sus agresores. Pero comprenden que en parte su supervivencia depende de ellos, por lo que aceptan resignados temporalmente su marginación. Las contradicciones también se manifestaron en sus relaciones de pareja. Su primer matrimonio, llevado a cabo en 1934 con Simone Gier, no duró debido a que ambos cónyuges fueron infieles. Posteriormente, a los 27 años, inició un nuevo matrimonio con Francine Freire y, poco tiempo después, en forma paralela a su matrimonio, mantuvo relaciones durante 16 años con la actriz María Casares. Albert Camus fue un escritor y luchador prolífico. Buscó, como dice uno de los personajes de su obra de teatro, el malentendido, aquella tierra donde el sol acaba con todas las preguntas. En 1957 Camus ganó el Premio Nobel de Literatura. A cada pérdida que Camus sufrió en la vida le correspondió una victoria. En el análisis de su vida, pensamiento y obra, observamos que en la propia formación y desarrollo de este sujeto presentaba y experimentaba situaciones opuestas y en ocasiones contradictorias, tratando de lograr una adecuada articulación y un acuerdo entre las mismas. En este análisis particular, que es el caso de Albert Camus, se llegó a la comprobación del supuesto inicial. Murió el 4 de enero de 1960 en un accidente automovilístico en Francia a los 46 años, y aunque no se ha comprobado, existen versiones como la de Giovanni Catelli en su libro Camus debe morir, que postula que no fue un accidente sino un atentado de la KGB debido a su postura antisoviética.
El análisis del caso anterior nos lleva a proponer como una nueva hipótesis a investigar si el sentido de la vida de cada individuo está íntimamente ligado al dolor o a los daños sufridos en su desarrollo y experiencia. Por tanto, cabe proponer el que cada uno pueda reflexionar acerca del propio desarrollo psíquico y la forma en la que nos hemos constituido como sujetos, considerando los daños experimentados, las dificultades, las carencias y las contradicciones, y observar la forma en que hemos experimentado creativamente la integración psicológica de esas formas de vida absurda para lograr una expresión cada vez más coherente de nuestra propia esencia humana. Muchas gracias.